Buenas noches con todos. Bienvenidos a un programa más de Enfoque al Desarrollo. Esta vez vamos a conversar sobre la COP26, que recién se terminó en Glasgow, en Escocia. Y vamos a hablar sobre la COP26 y los subsidios de los combustibles en el Ecuador. Previamente a esto es necesario conversar sobre un comercial que realizó la ONU que tuvo bastante impacto, en el cual aparecía un dinosaurio denominado Frankie, que él decía: no elijan la extinción, salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Esto lo dijo en un comercial previo a la COP26. También decía: es hora de dejar de poner excusas y empezar a hacer cambios. Y también ratificaba o advertía al mundo que va hacia un desastre climático, pues cada año los gobiernos gastan miles de millones de dólares en subsidios a los combustibles fósiles, cuando en el mundo hay gente viviendo en la pobreza. Esto lo dijo Frankie en octubre del 2021. Se realizó la COP26, ¿sí? en Escocia. En la COP se reunieron 190 líderes mundiales y decenas de miles de representantes gubernamentales, empresas, ciudadanos, que se reúnen en la 26ª sesión de la Conferencia de Partes en Glasgow. Por eso se llama la COP26, Conferencia de las Partes. Sí. La COP26 alcanzó un consenso, realmente no de lo que se esperaba, pero por lo menos ya fue un avance para que se pueda cumplir con los acuerdos de París, ¿no es cierto? El acuerdo de París para poder hacer frente al cambio climático, a la a la mitigación, ¿no es cierto? Que se financien los esfuerzos para mitigar los cambios climáticos. Sí, buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, entre todas las partes, pero también tras 6 años en realidad de discusiones, se llega a un supuesto acuerdo en el cual ya se veía de que el principal perdedor en esta conferencia iba a ser la explotación del carbón. Sí, pero gracias a la influencia de la India y de la China no se llegó a tal, sí, y más bien se le insta, ¿no? En lugar de comprometer a los países desarrollados a duplicar los fondos para los países en desarrollo para ayudarles a adaptarse al cambio climático. Y también se solicitó a los países actualizar a más tardar el próximo año todas las metas que tienen para la reducción del carbono para el año 2030. También se hizo un llamado para ir eliminando gradualmente el uso del carbón como fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes. En esto del carbón, eliminar era muy ambicioso, pero ya por lo menos reducir gradualmente también es importante, porque hay que tener en cuenta que el carbón es el principal contaminante y a pesar de que es el principal contaminante, también es el principal generador de electricidad porque genera el 37% de la electricidad en el mundo. También en la COP26 se hizo énfasis en la necesidad de aumentar el apoyo con alrededor de 100.000 millones de dólares anuales. ¿Sí? Mientras en el mundo se habla de reducir gradualmente el uso de los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes, en el país se sigue discutiendo sobre mantener los subsidios a los combustibles, los cuales nunca cumplieron con sus objetivos. Es así que en el gobierno de Guillermo Lasso, con el decreto ejecutivo 231 del 22 de octubre del 2021, se congeló el precio. Elevaron el precio de la gasolina extra de 2.50 a 2.55.
el precio de la gasolina extra con etanol de 2.50 a 2.55 por galón. Y el diésel que estaba en 1.69.8, 1.70. Le subieron de 1.70 a 1.90. Y a este incremento de precios lo denominaron congelamiento. Sí. Llama la atención en esta situación que luego de que la gasolina tuvo 9 incrementos de precios y que el diésel tuvo 17 incrementos de precios seguidos y que se contrató una empresa, supuestamente se contrató una empresa para que haga el estudio de cómo focalizar los subsidios. ¿Y a quién? ¿Cuáles van a ser los beneficiarios? ¿En qué producto? ¿En qué cantidad? Bueno, pero después de eso se termina congelando los precios de los combustibles. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde están los resultados de esos estudios en los cuales se iba a determinar los beneficiarios y la forma de focalización? Se puso con este congelamiento, con este decreto 231, se puso fin temporalmente, ¿sí? Se puso fin al sistema de ajuste por bandas mensuales que venía dándose aquí en el país en base del decreto 1054 de mayo del 2020 que se aplicó en el gobierno de Lenín Moreno, un decreto que ajustaba los precios mensualmente. Y con este congelamiento se puso fin a este sistema de ajuste. Sería bueno hacer un análisis de qué fue lo que se cumplió con ese decreto, porque al final los decretos lo que buscaban era abrir el mercado a la libre importación que no se dio. Se buscaba también desarrollar normas que se ajusten a normas internacionales de mejora de calidad. Está por conocerse cuáles son esas normas. También lo único que se cumplió de estos decretos fue el incremento de los precios de los combustibles a niveles internacionales, pero la calidad nunca se mejoró a niveles internacionales. La calidad más bien se quedó con una calidad mala, caduca, con normas caducas, con normas que permiten que se comercialice combustibles que son altamente contaminantes. Hay que estar claros en algunas situaciones cuando estamos hablando de subsidios a los combustibles. Primero, el precio que se está manejando en este momento del 2.55 es un precio superior al 2.39 que se incrementó en una medida de shock cuando el gobierno de Moreno hacía sus medidas con palo de ciego e incrementó los precios de golpe. La gasolina extra subió en ese tiempo a 2.39. Hoy estamos con 2.55. Sí, obviamente el país, los consumidores estuvimos acostumbrados durante 47 años a tener un combustible subsidiado. Y el hecho de que suban los precios, una situación que no estábamos tampoco acostumbrados, genera molestias y es normal que genere molestias, sí, pero este no puede ser pretexto para que se paralice el país y peor todavía para que se genere violencia. Hay que tener en cuenta, en su momento yo decía que se congeló temporalmente los precios. Siempre es temporal. ¿Por qué? Porque los precios de los combustibles pueden ser ajustados, sí, por el presidente de la República, porque el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos le faculta al presidente de la República a seguir ajustando los precios. Puede mantener, bajarlo e incrementar los precios. Eso le faculta a la ley. Otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta, que el 23 de octubre que entró en rigor este incremento de precio de la gasolina extra, en la tabla de subsidios de Petroecuador, la gasolina extra no tenía subsidio en ese momento. Y a pesar de eso, se incrementó el precio a 2.55. Entonces, ¿qué daba a entender? Que si la tabla de subsidios de Petroecuador ya no tenía subsidios, que se estaba implementando un subsidio cruzado aquí en el país, algo que no lo habíamos visto. Claro, o sea, un combustible, el precio de un combustible, como es más alto que el precio normal, estaría subsidiando a un producto que sí está con un precio bajo del costo. O sea, eso sería bueno de que nos aclaren las autoridades de turno del sector hidrocarburífero y de Petroecuador. Esta situación
este congelamiento de los precios, sin haber focalizado, porque es necesario que se focalice los subsidios a los combustibles, porque los subsidios no pueden seguir manteniéndose como están en este momento, beneficiándose a quienes no lo necesitan. Y para eso era bueno que se identifique cuál era el objetivo de los subsidios. Objetivos, a la final, no olvidemos que los subsidios son parte de la política fiscal, de la política energética y de la política social. Y es necesario definir cuáles son cuál es la política en subsidios, porque no se pueden manejar estos tres tipos de políticas solamente con precios de los combustibles. Entonces, en esta situación que se quería importar combustibles de mejor calidad, prácticamente esta situación, este congelamiento es un retroceso en la mejora de la calidad de los combustibles y obviamente en una afectación continua al, al ambiente como se ha venido dando durante muchos años. No se identifica todavía quiénes podrían ser los beneficiarios de una posible focalización. Focalización que puede ser mediante compensación, o sea, se hacen tantos estudios, tienen tanto personal capacitado en el gobierno, que hasta ahora no saben cómo focalizar, cuando la focalización puede ser mediante compensación. O sea, los beneficiarios simplemente adquieren el combustible al precio normal y la diferencia del beneficio van y la reclaman vía SRI o vía banca privada. O si no, también lo que el gobierno podría hacer es entregar una tarjeta de débito para que puedan los beneficiarios con esa tarjeta que viene cargada con valor adquirir el combustible en las diferentes estaciones de servicio. Sí, yo creo que esta situación abre nuevamente un debate a nivel nacional, un debate que no debe estar sentado exclusivamente entre el gobierno y los transportistas. Cuando hablamos de subsidios a los combustibles, estamos hablando de un tema que nos incluye absolutamente a todos y que en esas discusiones, en esas mesas técnicas, deberían estar presentes no solo el gobierno y los transportistas, sino también la academia, los municipios, la comercialización de combustibles, los movimientos sociales e incluso los partidos políticos, en las cuales se pueda determinar cuáles son las medidas compensatorias frente a un incremento de precios. Medidas compensatorias que tienen que venir de la mano, primerito, de lo que es la calidad de los combustibles. Porque al mejorar la calidad de los combustibles, al reducir la contaminación, estamos ya compensando directamente a todo lo que es la sociedad. En este momento estamos con una producción al 17 de noviembre. Estamos con una producción petrolera de 484,000 barriles diarios, con una producción petrolera cada vez más baja, que eso implica que como la demanda de combustibles en cambio está al alza, tenemos que importar cada vez más combustibles. Y en esta situación, el país tiene que abrir el debate para una economía post-petrolera. Muchas gracias por su presencia. Muy amables por habernos acompañado más en este programa de Enfoque al Desarrollo. Un buen día para todos.